Ok. Padre amado, te queremos dar gracias, Señor, por este momento que nos traes a todos juntos, Señor, unánimes para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es cierta y fue cierta ayer, hoy y siempre lo será, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por enseñarnos de Jesucristo, de tu amado Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos das una guía y nos muestras cómo vivir agradándote a ti, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te entregamos este tiempo. Te pido, Señor, que no sea yo hablando, sino que tú sea tu Santo Espíritu a través de mí, Señor, para que sea tu palabra misma, llegando a nuestros corazones y transformando nuestros corazones. Te alabamos, te entregamos este tiempo, Señor. Prepara asimismo nuestros corazones y nuestra mente para escuchar lo que nos has preparado para hoy. Te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ujú, 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 cierto. Bueno, realmente el Espíritu Santo no deja de sorprenderme en la alabanza. Y pues sin haber hablado con Jonathan ni nada, muchas de las cosas y de las canciones que puso, eh, era entregarle a Dios todo el control. Y realmente es tan lindo ver cómo el Señor empieza, aún así desde la alabanza, preparando nuestros corazones para lo que Él nos ha preparado para hablar en el día. Y pues yo no le había dicho, no habíamos hablado de que, sino, o sea, simplemente el Señor, que es tan hermoso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la sumisión y vamos a ver, bueno, que como hemos estado hablando de la obra de Jesucristo, de qué fue lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra. Y un punto muy, muy importante, o sea, la semana pasada hablamos pues de las preocupaciones y todo, y hoy vamos a hablar de lo que Jesucristo con su misma vida nos enseñó cuando estuvo en la tierra, y es la sumisión, cómo Él nos enseñó, cómo Él nos mostró que toda su vida en la tierra fue basada en la sumisión. Es uno de los aspectos más asombrosos que observamos en la vida de Jesús. Nuestro Señor y Salvador, Él vivió en completa sumisión. El Hijo de Dios, el Rey, Él vino a servir. Eso nos enseña cómo debemos vivir nosotros, ¿sí? Él siendo Dios, Él estando con Dios y todo, eh, Él cuando estuvo aquí se sometió completamente a la voluntad del Padre, ¿sí? Muchas personas piensan que la sumisión es degradante y aún ha sido abusada en la historia del mundo y de la iglesia. Hay personas que toman esto como para manipular y abusar a otros. Entonces, ha sido usado erradamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender qué significa sumisión bajo la luz que nos da la escritura. La sumisión es la sumisión que Dios nos quería enseñar, es la sumisión que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesucristo. Em, bueno, primero, o sea, vamos a hablar eh, ¿qué es la sumisión? Sumisión completa es el camino de Jesús a la cruz. Lo vemos de principio a fin en su vida, ¿sí? Jesús se sometió hasta la muerte. En sumisión vivió cada uno de los días de su vida. Sumisión es como Jesús nos enseñó incluso que oremos. Él decía, digan, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. No decía, hágase mi voluntad, hágase como yo quiero. No, hágase tu voluntad. Nos estamos sometiendo al Padre y en la sola oración nos enseñó, sométanse aun cuando oran, ¿verdad? Su misión es como los ciudadanos del reino de los cielos debemos vivir.
los que vivimos bajo la soberanía del Rey Jesucristo y de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a leer, alguien que me haga el favor y me lea Filipenses 2 del 5 al 8, por favor. Yo lo tengo. Gracias. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Entonces vemos cómo, o sea, fue una sumisión completa, ¿sí? Y eso es lo que se requiere también de nosotros. ¿Qué entonces es sumisión? Buscando, bueno, ya las palabras, lo que significa la palabra sumisión y todo. Es dejar que otro tome el control calladamente, ¿sí? Estamos llamados a someternos eh, en todo a nuestro Señor, a someternos a nuestras autoridades, a someternos a nuestros ancianos, a nuestros hermanos en la fe, como en Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Su misión es dejarle todos los resultados a Dios. Eso es lo que significa la palabra usada en la Biblia, es dejarle a Él todos los resultados, todo. O sea, decir, tú tienes toda la razón, haz tu voluntad, es humillarme, es no buscar lo mío, ¿sí? Entonces, es dejarle a Él que haga que las cosas sucedan, es dejar de decirle a Dios cómo pensamos que Él debe actuar, es dejar de querer estar en buenos ojos ante la gente, es dejar de hacer que otros, o querer que otros piensen como yo pienso, ¿sí? Es entregarle a Dios voluntariamente nuestra voluntad, ¿sí? Es entregársela, decirle, haz tu voluntad en mi vida completamente. Es rendirnos a su santa y perfecta voluntad en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una, no solo en la que me conviene. Y no es solamente cuando le estoy pidiendo algo que quiere. Es importante aquí hacer también una diferencia entre sumisión y obediencia. En la Biblia vemos que muchos obedecieron, pero en la Biblia también vemos que muchos se sometieron. Y los que se sometieron obedecieron, mas todos los que obedecieron no se sometieron. Algunos no se sometían. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obedecer es seguir órdenes, mandamientos e instrucciones. La obediencia no garantiza que la persona está de acuerdo con lo que está haciendo. Muchas veces obedecemos por miedo. Yo hago lo que me está diciendo porque yo no quiero perder mi trabajo. Hago lo que me está diciendo porque me va a regañar y me va a castigar y no me va a dejar esto. Pues pueden decir los hijos, ¿sí? Muchas veces hay una obediencia por temor, ¿verdad? Pero la sumisión de la que habla la Biblia, o sea, eso es obediencia. La sumisión es diferente. Es rendirse voluntariamente al poder y la autoridad de alguien. En sumisión, la persona tiene respeto y amor por esa persona a la cual se somete. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús, primero que todo, se sometía al Padre. Recordemos que Jesús es Dios, es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él escogió vivir su vida en la tierra en completa sumisión al Padre en todo y en todo momento. Eso le daba libertad y poder. En la epístola de Juan, por citar solamente una de las epístolas, lo encontramos en numerosos ejemplos diciendo que él vino a hacer la voluntad de su Padre. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Luego en Juan 12:49 al 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió
Él me dio mandamiento de lo que debía de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Una sumisión completa. Vine porque el Padre me envió. Hablo lo que el Padre me dio para decir. Y como el Padre me lo ha dicho, que lo diga. ¿Sí? En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recordemos que el que está hablando es el Hijo de Dios. Él también es Dios. Recordemos la Trinidad. Él es Rey, ya que vino a hacer su voluntad, a mandar como él quería. No, él vino a hacer la voluntad del Padre. En el momento más duro que Jesús, que nos muestra la palabra de Dios del momento más duro que Jesús vivió en la tierra, 2 veces él oró con todas sus fuerzas al Padre para pedirle que pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice? Las 2 veces le dice lo mismo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Mateo 26, entre el versículo 39 y el 42, para quienes les gusta tomar notita. Entonces, así vemos cómo Jesús venía completamente sometido al Padre. Y eso es lo que Él busca también, que nosotros nos sometamos completamente al Padre. Jesús también, la Biblia nos dice que Jesús se somete a las Escrituras. Recordemos que Jesús es el Logos, que es la palabra. Eso está en Juan 1:1. Él es la palabra y fue desde el principio, ¿sí? Él habló las Escrituras y Él se somete a sus palabras. Entonces, en las Escrituras encontramos que Él decía, porque está escrito. O también decía, para que se cumplan las Escrituras. O aún mismo, cuando Él fue tentado en el desierto, ¿Él qué hizo? Citó las Escrituras. 3 veces citó las Escrituras. Él se sometía a lo que estaba escrito. Él no actuaba por lo que él quería o necesitaba. Lo vemos ahí en el desierto. Tenía hambre. La Biblia nos dice, él tenía hambre. Pero él se sometió a lo que estaba escrito. ¿Sí? Él nunca arregló las escrituras a su antojo. Muchas veces las personas queremos hacer eso. Ay, pero es que esto, yo creo que lo que quiere decir es esto. Muchas veces le buscamos significados a las escrituras que realmente no están allí. Sacamos fuera de contexto las escrituras. Y eso ni aún el mismo Jesucristo lo hizo. Y nosotros, ¿quiénes somos para sacarla de contexto, verdad? Jesús vino a darnos un ejemplo de cómo someternos. Jesús vivió cada una de sus experiencias en la tierra basado en las escrituras, bajo la autoridad de Dios el Padre y bajo la autoridad de las escrituras. Y se sometió sin ningún problema. Jesús se somete a las personas cuando el Padre se lo dirige, se lo dice. ¿Sí? Pero ¿cómo así? El Rey, Dios, ¿cómo así el Hijo de Dios se está sometiendo a las personas? Sí, se sometió. Recordemos algo que estudiamos hace unas semanas cuando Jesús era niño. Él fue con sus padres, como era la costumbre de ir una vez al año a Jerusalén, y cuando ya iban de camino de vuelta, vieron que Jesús no iba con ellos. Ellos pensaban que él venía ahí entre toda la gente, pero no. Se devolvieron 3 días de camino y lo encontraron en el templo. Jesús les da una respuesta válida, ¿sí? Veamos lo que pasó cuando le encontraron. ¿Qué dice en Lucas 2, del 40 al 51? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Dice, Lucas 2 del 40 en adelante. Sí, Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él.
sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Gracias. Entonces ahí vemos cómo continuó Jesús, sujeto, sometido a la autoridad de sus padres, ¿sí? A la autoridad de sus padres que eran sus padres de la tierra, ¿sí? Además recordemos que él trabajó como carpintero. Él hacía trabajos para otras personas, ¿sí? Él les decía cómo quiere la mesita, cómo quiere la silla, cómo se la hago, ¿sí? O sea, recordemos que él tuvo un trabajo de carpintero. Recordemos también que él se sometió cuando fue a Juan y le dijo, bautízame, ¿sí? Y el mismo Juan en un momento le dice, pero si tú eres mayor que yo, ¿sí? Y él le dice, no, bautízame. Se somete a la autoridad que en ese momento Juan tenía, ¿verdad? Él pagó impuestos, él se sometió a las leyes, él servía a sus discípulos, él se sometió a los soldados romanos, él se sometió cuando fue juzgado injustamente, él se sometió al veredicto de Pilato, él sometió su obra a sus discípulos. Y eso nos enseña que él hizo, que lo que él hizo es lo que nos pide a nosotros. ¿Sí? En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estamos llamados a someternos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Someterse es libertad. ¿Cómo, ¿Cómo así? O sea, si estamos sometidos, ¿cómo así que somos libres? ¿Sí? En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, es una manera de libertad, es someteos a Dios. Cuando estamos sometidos, así como Jesús cuando estaba en el desierto, él estaba sometido a Dios completamente. ¿Y qué hizo? Resistió al diablo. ¿Cómo? Sometido a las escrituras. ¿Y qué hizo el diablo? Huyó. Cuando nos sometemos totalmente a Dios, vivimos en libertad. Cuando conocemos las escrituras, tenemos la libertad para saber que estamos cobijados bajo la autoridad y el poder de Dios. No andamos como borregos sin dueño. No sabemos que, que o sea, sabemos que en Él tenemos el pastor que nos da lo mejor, nos da lo que promete. Por eso en Él tenemos paz, porque sabemos que recibimos lo que Él ya nos ha dado. Sabemos por lo que dicen las escrituras que Él nos prometió vida eterna y sabemos que tenemos vida eterna. En Él podemos tener paz. En Él es el que nos suple todo lo que necesitamos. Al someternos al Evangelio, ya sabemos que tenemos la entrada al reino de los cielos. Ya sabemos que no vamos a perecer por nuestro propio pecado. Somos libres. Tenemos esa libertad porque nos hemos sometido. Somos libres de las cadenas del pecado, de las consecuencias del pecado. Somos libres para entrar al reino de los cielos, si es que nos hemos sometido. Si es que realmente nosotros le hemos dicho, toma el control de mi vida. Toma el control completamente. También tenemos libertad cuando sabemos que ponemos toda nuestra confianza en Él. Cuando le pedimos algo. Muchas veces, y lo escuchamos mucho,
A veces le demandamos que Él haga. Haz así, Señor, haz esto ahora. Yo misma caí en eso antes, cuando no entendía que yo debería pedirle a Dios diciéndole, hágase tu voluntad. Y yo pensaba que yo solamente tenía que decir que se haga esto en nombre de Jesús, pero realmente no sabía que era en nombre de Jesús. Cuando yo actúo en nombre de Jesús es porque estoy sometida a la autoridad. Es porque yo conozco qué es lo que Jesús quiere que yo haga. Es porque Él me ha mandado que vaya. Así como Jesús decía, yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me manda, eso hablo. Entonces, muchas veces caemos en eso, ¿sí? Y no estamos sometidos, estamos demandando que Él haga. Estamos queriendo doblarle la mano a Dios. Pero si cuando pedimos y esperamos en su santa voluntad, así sea que Él nos diga, sí te voy a dar eso o no te voy a dar eso, cuando estamos sometidos a Él, nos damos cuenta, o sea, tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que Él va a decidir qué es lo mejor para nosotros en ese momento. Quizá más tarde Él nos pueda dar nuestro capricho, solo si ve que nos conviene, porque así es Él. Él es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que así como Jesús, su propio Hijo, se sometió al Padre, así mismo nosotros nos sometamos al Padre, a las Escrituras, a nuestros hermanos, a las autoridades. La palabra de Dios lo habla. Esposas, sométanse a sus maridos. Esclavos, sométanse a sus amos. Todos sométanse a la autoridad, porque no hay autoridad puesta que no haya sido puesta por Dios. Nos está hablando de someternos. Acordémonos lo que es someter voluntariamente mi voluntad, porque tengo amor por, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hay varias cosas que nosotros debemos someter a Dios. La primera de ellas es someta su corazón. Eh, ¿Qué dice Ezequiel 36:28? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Están Dice, todos callados hoy. 36:28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ay, perdón, 36:26. 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok. Entonces ahí está diciendo que nos dará un corazón de carne, nos quitará el corazón de piedra que tenemos. Él mismo nos va a dar esa humildad que necesitamos para someternos, ¿sí? Para someternos totalmente a Dios, para dejar que sea Él quien transforme nuestro corazón. Como dice en Proverbios 28:14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal y nos aparta de Dios también. Es cuando nosotros no estamos sometidos, cuando nosotros tenemos el corazón endurecido. Dice el Salmo 101:4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Dice, o sea, nos lleva, nos lleva al mal. Cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, cuando nosotros no estamos sometidos a Dios, caemos en pecado. Cuando no estamos sometidos a Dios, vamos manejando y cerramos a la persona que va al lado nuestro manejando. Podemos estar pensando en todo lo que nosotros queremos, ¿cierto?
Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Cuando nuestro corazón es perverso, ¿verdad? Tenemos que someter también nuestro ego autosuficiente. Todos nosotros, todas las personas tenemos un ego, ¿cierto? Y el ego nos lleva a sobrevivir como personas, ¿sí? Pero muchas veces nos volvemos egoístas o ególatras, que son otras dos palabritas, que son el egoísta busca lo suyo, busca es que lo admiren, que lo quieran, que lo miren, sí, que yo soy el más poderoso, que yo soy esto, que yo soy aquello. O muchas veces nos ponemos como más que los demás, ¿sí? Muchas veces nos volvemos como ídolos en nosotros mismos, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues estamos buscando nuestra gloria. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Buscar la gloria de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él vino a decirnos, yo soy el rey, admírenme a mí, sírvanme a mí. No, Él vino a servir, así como nosotros debemos servir. Estamos llamados a servir, estamos llamados a dejar a un lado nuestros deseos carnales y servir a Dios completamente. Ahora que hemos nacido de nuevo, busquemos la gloria de Dios, ya no nuestro propio beneficio. En Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Él sí sabe cuando nosotros estamos actuando buscando lo nuestro. Aunque nosotros digamos, no, pero es que mire, yo soy bueno, yo soy bueno, yo estoy actuando bien, yo no estoy... No, él sí sabe, porque muchas veces una persona puede estar actuando muy bien, puede estar dando mucho dinero a los pobres, pero lo publica. Ay, es que yo doy tanto a los pobres. O sea, en ese momento está dando porque quiere dar o está dando porque está buscando reconocimiento. Que la gente diga, yo soy muy bueno, yo hago esto. ¿Sí? Tenemos que someter nuestro ego. ¿Sí? Él sabe cuando actuamos para nuestro propio beneficio y no para buscar la gloria de Dios. Estamos llamados a servir con amor. Pablo le decía a los de Filipo, en el capítulo 2, versículos 2 al 9. Ya habíamos leído un pedacito de esto, pero ahora les quiero pedir a todos que abran su Biblia y lo busquemos y leamos Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 9. Ya lo tienen. Si alguien no quiere leer, me avisan, si no lo leo yo. Un momentito, a ver si lo encuentro. Ok. Filipenses capítulo 2, Del 2 al 9. capítulo Filipenses 2 de 2 al 9. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Hasta el 5 o hasta el 9? Hasta el 9. El cual siendo en forma de Dios, nos estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9. Ok, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok. Entonces aquí nos está mostrando que nosotros nos sometamos en el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Someteos los unos a los otros. Dice, no lo hagáis por contienda, porque no hagáis nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad. Dice, estimando a los otros como superiores. Pero ¿qué es lo que hacemos usualmente? No es esto lo que hacemos. Muchas veces pisoteamos a los demás. Muchas veces estamos buscando es nuestro propio beneficio. Y ahí mismo nos está comparando, nos está diciendo, haz esto como Jesús lo hizo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios. Él se despojó a sí mismo. Estamos llamados a despojarnos de ese ego que nos daña, que nos lleva a pecar. Despojarnos, dejarlo, humillarnos. Dejar que Él haga su santa voluntad en nuestra vida. ¿Sí? Él tomó forma de siervo. ¿Cuántas veces nosotros nos servimos a nosotros mismos y no estamos sirviendo a otros? ¿Y qué fue lo que nos enseñó a Jesús? A servir, a servirnos, a apoyarnos, a someternos. ¿Sí? También estamos llamados a someter nuestra alma. Entonces hablamos de someter el corazón, hablamos de someter el ego, ahora hablemos de someter el alma. ¿Qué es el alma? Es lo que nos define como individuos. En nuestra alma están nuestras emociones. Nosotros nos comunicamos con los demás con nuestra alma. Dios nos dice que purifiquemos nuestra alma y que debemos nacer de nuevo. ¿Sí? En Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí me lo puso. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nos está diciendo, purifiquemos nuestra alma. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. Sometámonos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de las Escrituras. Sometámonos a las Escrituras, sometámonos a Dios nuestro Padre. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temamos. Dice, los que destruyen el cuerpo, pues es solo el cuerpo. Pero ¿qué tenemos ya los que hemos sido sometidos a Dios? Vida eterna. Ya no vamos a ser destruidos
en el infierno. Pero ¿qué es lo que nos dice? Someta el alma. ¿Sí? Someta el alma. Y miren qué lindo es esa parte, esa última parte. Dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el que no ha sometido el alma, termina su cuerpo y su alma siendo destruida en el infierno. Nosotros no. Nosotros tenemos una promesa de que se nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible en Cristo Jesús. Y por último, vamos a ver que debemos someter nuestra mente. En nuestra mente están todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias, nuestros miedos. La mente es lo que más usa Satanás para bombardearnos, para maltratarnos, para que temamos, para que nosotros con nuestros propios pensamientos cambiemos hasta las escrituras a nuestro acomodo. Fíjense que eso es en la mente, ¿sí? Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ese es Mateo 10:2. Ok, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo quiero leer otra vez. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué renovamos nuestro entendimiento? ¿Para qué renovamos nuestra mente? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos someter nuestra mente. En Romanos 8:6 y 7 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? O sea, nosotros en nosotros mismos no podemos someternos. No podemos. Ya se vio, o sea, ya cuando Dios le entregó al pueblo de Israel la ley, no pudieron someterse. Seguían pecando y pecando y pecando. Y estaba escrito y lo hacían, no se sometían. Y pensaban que era imposible. Ellos pensaban que era imposible, no había manera. Pero cuando vino Jesús, ¿qué hizo? Se sometió. Se sometió totalmente. Se sometió totalmente a Dios, al Padre. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Ahí está, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos. Seamos renovados. Dejemos que el Señor mismo nos renueve nuestra mente. Sometamos nuestra mente a Él. Y por último, vamos a leer en someter nuestra mente Romanos 7:23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si yo no me someto a Dios, estoy sometido a los deseos de mi mente y mi corazón. Lo único que me mantiene en el Señor es someterme, dejar someter mi mente. Porque es la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Los deseos están ahí,
Lo que tenemos que hacer es someter nuestra mente una y otra vez durante el día. No solamente cuando hacemos nuestro devocional, no. Durante el día, cuando vamos manejando, cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos cantando, cuando estamos moviéndonos de un lado a otro, cuando entramos a hacer vueltas, cuando estamos de compras. Someternos, humillarnos, someternos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora sí, por último, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 12:9. Ese no lo tengo aquí. Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Nuestros padres terrenales, ¿qué nos daban? Sí, nos daban seguridad, nos daban muchas cosas hermosas, ¿cierto? Pero ¿por qué no obedecemos a nuestro Padre? ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos impide someternos completamente? ¿En nuestro ego? ¿Es buscar lo mío? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, Padre de la gloria, Señor, Dios todopoderoso y eterno, no hay nadie como tú, Señor. Tú hiciste los cielos, hiciste la tierra. Tú formaste al hombre, Señor. Con tu aliento, soplaste aliento de vida en el hombre, Señor. Sin ti ni siquiera seríamos lo que somos. Eres tú, Señor, todopoderoso y eterno. ¿Cómo no someternos a ti, Señor? Señor, enséñanos, ayúdanos, Señor, a no buscar lo nuestro, Señor, como lo hacíamos antes de conocerte, Señor. Ayúdanos a someternos a lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a no buscar solamente lo que queremos, Señor, los caprichos que tenemos como personas, sino a buscar agradarte a ti, Señor, en todo. Que cuando te pidamos, pidamos como conviene, porque nos hemos sometido a las Escrituras y sabemos lo que en ellas dice, Señor, y que no estemos pidiendo palabras y palabras que no tendrán respuesta, Señor. Y que al final terminamos siendo como derrotados, pensando que tú no nos escuchas, porque no nos respondes nuestros caprichos, porque oramos como no conviene, Señor. Oramos muchas veces sin conocer tu voluntad, Señor. Oramos muchas veces sin entender, porque no nos hemos sometido con una humildad a esperar que tú hagas tu santa voluntad, Señor. A conocer las Escrituras, a someternos a ellas, Señor, como Jesucristo lo hizo, Señor. Yo, Señor, siendo solamente humana, Señor, yo, ¿cómo puedo pretender no someterme? Así como Jesucristo lo hizo y se sometió completamente por amor a ti, Señor. Y se sometió por completo, Señor, no solamente por amor a ti, sino por amor a nosotros, Señor. Vino a servirnos, Señor, para darnos libertad, Señor, esa libertad que tenemos hoy en día, Señor. Ayúdanos, Señor, con esta altivez de nuestro ego, Señor, que creemos que somos muy grandes porque sabemos o conocemos de tu poder. No, Señor, el grande eres tú, Señor. Nosotros, como el rey David lo decíamos, somos como un gusanito, Señor. Pero tú en tu santa y gran misericordia abres tus oídos a nuestras súplicas, Señor. Ayúdanos a suplicar así como Jesús suplicó, Señor.
pero a entender que al final se haga tu voluntad, Señor, así como Jesús lo entendió y lo entendía y lo hizo. Y haciendo tu voluntad, se sometió a las autoridades y murió en un madero, avergonzado y desnudo, solo, llevando pecado que no era ni siquiera de él, sino era nuestro, bajando al Seol por nosotros, Señor. Pero por esa sumisión tan grande que él tuvo a ti, ni aun el Seol pudo contenerlo. Porque él resucitó y está sentado a tu diestra, Dios. Porque tú, Señor, lo exaltaste a lo sumo en esa obediencia, en esa sumisión completa. Señor, quita esa altivez de nuestros corazones que nos hacen muchas veces creer que nos merecemos todo, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie Escucha las palabras de la canción y haz esta canción tu oración. me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón. Es a los pies de Él. Es cuando estamos totalmente humillados. Podemos entregar todo lo que somos. De mi seguridad. Ese es el lugar de mi seguridad. A tus pies, Señor, porque sé que tú haces tu voluntad y tu voluntad es más grande. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte a ti la gloria completa, Señor? No hay lugar más alto, Señor, que estar con mi cabeza en tus pies, en el piso, completamente humillada ante ti. Dígale al Señor, cómo no estar a tus pies, Señor. Después de que tú te humillaste a los sumos, Señor. No hay un lugar más alto, Señor. No hay un lugar más grande, Señor. Tú todo lo hiciste por amor, Señor, y te damos las gracias, Señor, en estos momentos, por esto que has hecho por nosotros, Señor, cuando no lo merecíamos, Señor. Señor, y permaneceremos porque tú nos hiciste hijos tuyos, Señor. Postrados a tus pies, Señor, porque tu gloria es muy grande. Gracias, Señor. Dele gracias. Postrado a tus
hay lugar más alto, no hay lugar más grande que entender que tu voluntad es lo más importante, Señor. Que seas tú quien haga la voluntad, así como Jesucristo, Señor, que se sometió a ti, Señor. Enséñanos a someternos, enséñanos a someter nuestra voluntad a la tuya. Siéntate, Señor, toma el control de nuestra vida en este momento. Dígaselo al Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mi ego, toma el control de mi corazón, toma el control de mi mente y haz lo que tú sabes hacer, Señor, para que seas tú formándome conforme a quien tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu bendición, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñaste a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, que es en la sumisión a tu voluntad que tenemos libertad completa, Señor. Que es en la sumisión a tu voluntad que tenemos las peticiones que te hacemos, Señor. Es en ti, Señor, porque dependemos de ti en todo, Señor, aún para saber cómo caminar en el camino. El camino que es Jesucristo es el único camino a ti, Señor, y tú nos guías y nos enseñas a caminar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu brazo extendido. Así es, Señor. Este es el lugar donde anhelamos estar, Padre Santo. Este es el lugar, Señor, donde siempre queremos, Señor, permanecer siempre rendidos ante ti, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre Santo, por este día, Señor, porque nos ha recordado una vez más, Señor, la importancia que es estar rendidos y sometidos a ti, Señor. Rendidos y sometidos ante tu presencia, Dios Todopoderoso. Perdónanos si tal vez, Señor, llevamos un estilo de vida, Dios Todopoderoso, en el cual, Señor, simplemente te obedecíamos por temor o porque nos tocaba, Señor. Pero en el día de hoy, Señor, queremos aprender a vivir de una manera que te glorifique. Queremos aprender a vivir, Señor, no solamente a obedecerte, sino también, Señor, a someter nuestra vida ante ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has compartido en este día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que sigas obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser más interno, Padre Santo, que sigas obrando a través de tu Santo Espíritu en nuestra mente, Señor, y nos sigas llevando día a día a crecer en santidad y aprender a rendir, Señor, nuestros anhelos, aprender a rendir, Señor, lo que queremos y podamos más bien disfrutar de lo que realmente necesitamos, Señor. Solamente tú sabes nuestras mayores necesidades, Señor, y muchas veces, Señor, lo que necesitamos no es lo que queremos. Por eso te pedimos en el día de hoy que aprendamos a querer lo que realmente necesitamos, Señor. Que aprendamos a vivir y pedir conforme a tu voluntad y podamos seguir disfrutando del gozo, Señor, que solamente tú nos das. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por el resto de este día y el tiempo que nos has permitido, Señor, para poder escuchar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.